La seguridad de los candidatos a la presidencia de la República está una vez más dentro del debate. Ha transcurrido un año desde el asesinato de Fernando Villavicencio, lo cual ha dejado un sinnúmero de interrogantes referente a lo que fue la seguridad de en ese entonces precandidato presidencial. Para tratar el día de hoy sobre este tema, la seguridad de los candidatos presidenciales, hemos invitado a un buen amigo de esta casa, el coronel Edison Romo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, mi querido coronel. Doctor, un gusto y un placer. Buenas noches estar en este medio de comunicación y qué importante e interesante tema a fin de tratar de identificar las interrogantes que se tiene, incluso que hasta ahora no se han podido aclarar sobre los actores intelectuales del asesinato del señor Villavicencio. En efecto, antes que nada pedirle disculpas a usted y a nuestra audiencia por el hecho de que no salga en imagen yo, porque tenemos un pequeño problema de conectividad y entonces es preferible salir solo en voice y no en imagen para poder suplir esta dificultad que tenemos en este momento con la señal de internet. Ya entrando en materia, mi estimado coronel, eh, la seguridad para los candidatos a presidente de la República o para diversas dignidades, por norma general, a nivel internacional, le corresponde a la Policía Nacional o al Ejército, o hay grupos especializados para este tipo de seguridades, como por ejemplo en el caso de artistas o de personalidades VIP o empresarios de alto nivel. ¿Qué es lo que normalmente se establece? Bueno, doctor, realmente aquí en nuestro país lo que es mandatorio es que una vez calificados las personas que van a ser candidatos a las diferentes dignidades, en este caso, digamos, presidencia o asambleístas o cualquier función, el Consejo Nacional Electoral hará un pedido a la policía de que el candidato X necesita una protección. Pero claro, la policía tendrá que realizar una valoración de los riesgos, amenazas, peligros que este candidato puede tener, puede ser accesible a esto por sus actividades hechas anteriormente y que, claro, una vez investigado esto, pues se necesitaría dar esa protección. Esa protección la daría la Policía Nacional, tomando en consideración que los gastos o ciertos rubros de alimentación debería cubrirlo en este principio, en este caso de pronto el candidato, ya que el candidato recibe una cantidad de dinero para la campaña y entre ellos pues debería considerar para su seguridad, porque definitivamente en nuestro país es complejo el tema de definir quién o quiénes deben tener seguridad. Partamos de algo, doctor. Las estadísticas, la doctrina habla sobre los atentados políticos sobre autoridades electas y candidatos. Se habla de las causas por las cuales se dan estos atentados y la mayoría, pues, por ejemplo, pueden ser de índole patriótico, de índole personal, por causas ideológicas, por causas de el país, de, por ejemplo, si mi hijo está siendo afectado por un candidato que habla que no va a dar, que la educación la va a privatizar, hagamos un ejemplo, la va a privatizar y yo no tengo plata para cuando la privaticen, no puede ingresar. Es una afectación a mí que de pronto mi pensamiento, mi actuar podría llevarme a eso, ¿no? Y así hay un montón de causas como en Colombia, recordemos, con Galán, en otras partes como han sido, el mismo Villavicencio en este caso, pero claro, él ya tuvo una actividad más frontal y directa, ¿no? Sí, coronel, en el caso de Villavicencio yo creo que se rompen los esquemas por una sencilla razón. Fernando Villavicencio, como un periodista de investigación, se dedicó a investigar los actos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Digamos que se volvió incómodo para el correísmo
y para todos aquellos que estuvieron de una manera u otra involucrados en los actos de corrupción. Y de hecho, dentro de las investigaciones preliminares, en alguna de las declaraciones anticipadas se llegaron a decir de que fue mandado a asesinar por el correísmo. Sin embargo, las actuales condiciones de los actuales candidatos no son similares a las que se vivían con la participación de Villavicencio. Aquí ninguno de los candidatos se ha tirado a matar con el tema de la corrupción con el correísmo. Digamos que el único que de alguna manera u otra sería un potencial objetivo por parte de las organizaciones delincuenciales es el presidente de la República, porque él es el que de alguna manera u otra ha, los ha combatido y más aún les declaró la guerra interna. Eh, pero el presidente tiene su cuerpo de vigilancia y protección, que presumo que por la calidad que tiene, está preparado justamente para darle protección al presidente. No estaría en el riesgo que estuvo Villavicencio. ¿Usted ve que algún otro candidato pudiese tener el riesgo de Villavicencio? Eh, Mire, doctor, su análisis es muy claro, ¿no? Es muy claro y realmente, como yo digo, uno tiene que partir del origen del candidato, ¿no es cierto? ¿Quién es el candidato? ¿Qué es el candidato? ¿Qué opciones tiene de llegar a ser electo? ¿Y qué proyectos o qué propuestas tiene como para afectar a organizaciones o organismos delincuenciales, terroristas y o, como digo, ideológicos? O a la final de pronto son gente que está de un bando y va a tener problemas con otro bando. Entonces, claro, ahí uno hace el análisis y dice, este candidato tendría la opción de que tiene amenazas, tiene riesgos, tiene posibilidades de ser o recibir un atentado. Pero claro, cuando uno analiza los 17 binomios y asambleístas, uno realmente aquí en el país no ve primero un planteamiento de un plan en el que en el plan sea tan claro, tan evidente y que permita eliminar a estas organizaciones criminales que existen en el país. No, ningún candidato manifiesta que digan que vamos a combatir la seguridad, vamos a combatir, más bien dicho, la inseguridad para tener más seguridad. Eso es teoría. Eso es teoría y prácticamente no hay ninguna afectación a ninguna organización de ese tipo. Yo no le veo por ningún lado. Sí, claro, el presidente Noboa, él es una persona que está electa ya, está electa y va por la reelección. Entonces, claro, el que tendría mayor riesgo y peligro en este caso sería él. Pero claro, lógicamente, desde mi punto de vista, las Fuerzas Armadas, que son las encargadas de darle la protección al presidente, lógicamente lo hacen de una manera adecuada y muy profesional. Pero recordemos que los atentados que se dan a nivel mundial, incluso se habla, por ejemplo, en Estados Unidos, que la profesión más peligrosa del mundo es ser presidente de esa nación. Porque claro, y todas las decisiones que se tomen ahí influyen al mundo, ¿no es cierto? Y de hecho, por eso han muerto algunos candidatos y han tenido atentados. Pero acá en nuestro país, lo que quiero decir con esto es que ninguna seguridad es perfecta, ¿no? Pero sí, el presidente Noboa sería uno de los que podría comenzar a tener mayor riesgo en temas de atentado. Es correcto, coronel, ninguna seguridad es perfecta y en temas de seguridad casi todo lo que se hace es disuasivo, por decirlo de alguna manera. Pero existen cuerpos de seguridad en otras naciones. Usted ha mencionado el tema de los Estados Unidos. El FBI se encarga de darle seguridad al presidente y a los candidatos presidenciales. No obstante, tanta digamos, propaganda que se le ha hecho al FBI, a la actuación del FBI. Mire usted lo que sucedió con el candidato Trump, el atentado que tuvo el candidato Trump, que pareciera que se violaron algunos de los que son los principios de seguridad en ese caso. Lo mismo pasa en Rusia con los antiguos KGB, que también son cuerpos especializados de élite para no solamente investigar, sino también dar la seguridad. ¿En el Ecuador existe algún tipo de cuerpo similar, por ejemplo, al de la CIA para dar este tipo de, o al FBI,
para dar este tipo de seguridad o tener el servicio de investigación y protección a personalidades VIP, como se dice vulgarmente? ¿Existe o no? Bueno, doctor, sabe que lo que usted manifiesta es muy adecuado, ¿no? Incluso Putin ha tenido como 44 intentos de atentados contra su vida en el proceso que va de como presidente de Rusia. Lógicamente, aquí en el país hay gente que da el servicio de protección a personas importantes, ¿no es cierto? Empresas también, pero yo siempre hago una evaluación y una recomendación que una empresa, cuando le va a dar este tipo de servicios, tiene que tener gente calificada, entrenada, preparada y con experiencia, ¿no es cierto? Porque para dar este servicio, nosotros en Fuerzas Armadas, yo en el caso de que uno va a dar, yo fui protector del presidente Durán Ballén, uno tiene que tener cursos que ayuden a tener una visión, por ejemplo, de inteligencia, de contrainteligencia, vigilancia, contravigilancia, equipos especiales que te permiten ver el escenario, ver la amenaza, no cuando está cerca, sino justamente porque la seguridad es netamente preventiva, doctor. La seguridad es preventiva. El momento que se junta ya el delincuente, el arma y la persona importante, ya es tarde. Miren lo que pasó con el señor Villavicencio. Ahí hubo unas fallas tremendas, tremendas por los equipos protectores. No tuvieron una inteligencia, no tuvieron una contrainteligencia, no tuvieron equipos especiales, no utilizaron los procedimientos adecuados. Y claro, entonces pasó lo que pasó. Por eso es que aquí en el país hay ciertas empresas, pero realmente no podría yo decir que son espectaculares, son buenas o tienen sus debilidades. Hay que también tener en cuenta los blancos, doctor. El blanco que usted va a proteger, el blanco que usted va a proteger es sinónimo justamente de mayor o menor espacio para la seguridad. Es decir, si yo a un blanco que voy a proteger es un empresario que viene del exterior y tiene mucho poder, mucha influencia, entonces este blanco hay que protegerlo como se debe, ¿no es cierto? Con seguridad adelantada, seguridad velada, seguridad inmediata, seguridad en desplazamientos y tecnología de punta. Así se debería hacerlo. Y a pesar de ello, aquí hay una cosa que es muy importante, doctor. Usted puede tener la seguridad personal, digamos, de su familia, la mejor calificada, entrenada y todo. Pero aquí viene un tema que es el tema cognitivo. Y el tema cognitivo significa que la persona, si no hemos hecho un buen análisis del tema cognitivo, podemos ver que esa persona tranquilamente lo vende o lo va a vender. Y entonces, por mayor seguridad que usted tenga, esta persona lo vendió y pues claro, él le dará el itinerario y la manera y en dónde y cómo, cuándo se debería producir el atentado. Estimado coronel, usted ha hablado de inteligencia y es correcto. Y parte de la inteligencia no solamente es poder analizar el lugar donde va a estar el candidato, ya sea dando sus discursos o la central política, etcétera, etcétera. Pero más allá de aquello, también parte de la inteligencia es saber determinar el entorno. Y justamente dentro de ese entorno hay avanzadas, hay círculos de protección. ¿Eso se da aquí en el Ecuador o no? ¿O es a la criolla, como se dice vulgarmente? Solamente un acompañante policial, uno o dos, con un arma de dotación 9 milímetros, enfrentándose a la delincuencia organizada que anda con fusiles de asalto. Bueno, doctor, lastimosamente partamos de que si yo tengo una persona como seguridad o a la final de pronto es seguridad y conductor, peor aún, ¿no? La función, el papel que desempeña es de conductor y también de seguridad, pues lógicamente este tipo de cosas, este tipo de actividades no van a salir bien y es un problema ya que no hay seguridad. Lo ideal, doctor, lo ideal es contar con un equipo, es decir, siquiera unas 3, 4 personas, para que justamente estas personas tengan la capacidad de evaluar la amenaza, el riesgo, el peligro que corre esta persona en las diferentes actividades. Por ejemplo, el candidato X viaja mañana a Los Ríos, pero si estas personas viajan a Los Ríos
el día del evento y no hacen una evaluación en base a información, en base a inteligencia, de la posibilidad de cómo lo reciben, qué tipo de personas van a estar en la concentración o qué tipo de personas le hace el evento. E incluso, doctor, como usted dice, si no se hace un buen estudio de la gente que está a su alrededor, puede haber gente infiltrada, ¿no? Muy fácilmente aquí en nuestro país. A la final no se hace ningún tipo de estudio. Entonces, claro, usted, el candidato, va a ser tranquilamente, fácilmente, más bien dicho, objeto de un atentado. Y entonces aquí es que cuando yo pido siempre, y la experiencia es muy necesaria, es muy necesaria, el conocimiento de inteligencia es fundamental, de contrainteligencia también, de equipo especial también, y poder hacer escenarios, poder determinar la situación en la que vive el país, la zona y el lugar a donde van. Es más, usted tiene que saber absolutamente todo del protegido, ¿no es cierto? Es decir, enfermedades, medicinas, alergias, tipos de sangre y muchas cosas más. Ese es un trabajo muy adecuado. Caso contrario, como usted dice, a la criolla, pues yo me contrato a una persona que de pronto sepa artes marciales, disparar un arma. Eso yo creo que fue tiempo del pasado donde antes no había tanto peligro, tanta incertidumbre, pero hoy en la actualidad ya no daría el resultado deseado. De lo manifestado por usted, mi estimado coronel, deberíamos de concluir que nosotros simple y llanamente por llenar un requisito decimos que proporcionamos seguridad a los candidatos, cuando en realidad lo que estamos dando es compañía o acompañamiento más no seguridad, porque así resulta a la final del día, ¿no? Y más aún, ¿no? Más aún, si a estas personas usted no les ha hecho una evaluación del tema cognitivo, de pronto puede ser la misma persona que lo está vendiendo, ¿no? Correcto. Mire usted lo que sucedió con el tema de Villavicencio, que se decía que desde el mismo ECU 911 se daba la información de los movimientos y de la rutina del candidato, y así se facilitó de una manera u otra a los ejecutores del magnicidio el poder actuar, podría decirse, bajo seguro en este caso. ¿Es correcto? Por eso, claro, ahora, doctor, lo que usted manifiesta, no se puede confiar, ¿no es cierto? El país, estamos en un mundo, en una incertidumbre de no saber quién o quién es o quién me puede vender o quién tiene el interés de que yo no esté en esta campaña o no esté en este grupo o no sea parte de. Entonces, el trabajo hoy en la actualidad tiene que hacérselo de una manera muy diferente, muy profesional, como le digo, haciendo un buen trabajo de inteligencia para verificar el escenario en el cual yo estoy pisando. Y si ese escenario, qué tan riesgoso es o qué tan factible es que yo siga en ese escenario. Caso contrario, como digo, si hacemos un trabajo así sencillo y simple, no pasa nada. Digamos, no nos da la protección requerida. Pero aquí el problema es que doctor, cuando uno analiza el comportamiento de las personas en diferentes eventos, piensan que no pasa o no va a pasar nada, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la falla. Coronel, sabiendo como conocemos ahora por el tema de los diversos casos que está llevando adelante la fiscal general, que los estamentos policiales, uno que otro estamento militar, ha estado, digamos que, contaminado por miembros de estos GDOs. eh, ¿De qué manera estamos poniendo en bandeja de plata la cabeza de los candidatos, dado que no sé si aparentemente se ha hecho o no un escogitamiento y un reforzamiento para el tema de lo que es confianza a quienes se los van a poner de custodios de los candidatos? Porque simplemente se lo escoge así o deberían de tener un procedimiento especial, polígrafo, investigación de sus últimas actuaciones, qué sé yo, porque lo contrario estamos poniéndole en bandeja de plata la cabeza de cada uno de los candidatos a quienes, formando parte de estos GDO, son parte también de la fuerza policial o de la fuerza militar. Por eso, doctor, por eso yo creo prudente, muy necesario, siempre contar con un equipo asesor aparte, ¿no?
El equipo asesor, aparte, debe ser un equipo profesional, no un equipo que sirva solamente para decir que las cosas están perfectas o bien. No, no, el equipo asesor debe ser primero profesional, segundo, decir las cosas como son. Es decir, mañana a mí me envían un equipo y me dicen que son del GOE, del GIR, de lo que sea, y que tienen la capacitación, la preparación. Pero realmente hay muchas ocasiones en que esa capacitación y esa formación ayuda, pero no es la ideal para dar protección. Por eso es que hay que ser claro y concreto. Para dar protección a una persona, como yo digo, tiene que ser un equipo que esté formado por gente entrenada, capacitada, formada, expertos en tiro, expertos en inteligencia, expertos en seguridad, expertos en protección, en contrainteligencia, en análisis, porque ellos le van a hacer el real análisis del escenario donde usted está viviendo. Más aún, el procedimiento aquí es mandatorio de hacer una evaluación y pruebas de confianza. En la actualidad, la tecnología nos permite hacer pruebas de confianza rápidas y con equipos diferentes que al polígrafo. El polígrafo es más subjetivo. En la actualidad hay equipos mejores. Y que la persona que llega a darle a usted protección y cuando ya usted le ha visto que está un tiempo, hay que comenzar a hacer nuevamente pruebas, porque en ese tiempo que está usted o que está trabajando, el ciudadano puede ser vulnerable. Todos tenemos un precio y el precio incluso no puede ser económico, el precio puede ser de miedo, de temor, porque le amenazan matar a alguien o cosas por el estilo, y así le van reclutando. Entonces, es menester hacer pruebas cada tiempo y si es que no hay confianza, lo mejor, lo más rápido cambiar y rotarles. Es complejo rotarles porque hay que adaptarse, pero se va rotando, no todos de una sola, pero poco a poco, a fin de seguir contando con esa confianza. Si usted no tiene esa confianza con esta gente o esta gente no fue evaluada como se debe, pero periódicamente, estamos entrando en un riesgo. Coronel, sabiendo que las circunstancias económicas del país no son buenas y sabiendo que esto conlleva, el tema de la seguridad de los candidatos conlleva un costo, ¿usted cree que sería conveniente el que de acuerdo al perfil de la peligrosidad que pudiese tener o el riesgo que pudiese tener determinado o determinados candidatos, se otorgue dicha protección para cumplir de mejor manera, incluyendo el tema de las avanzadas, incluyendo el tema de los círculos de seguridad, se otorgue a los que podrían ser más probablemente un objetivo para la delincuencia que aquellos que no representan mayor riesgo? Me explico. Porque mire usted lo que pasó con Fernando Villavicencio. No hubo un círculo de seguridad del otro lado de la camioneta que pueda establecer o por lo menos impedir que los delincuentes se acerquen a la camioneta a dispararles del otro lado. Estuvieron a metros, a menos de un metro de la camioneta, disparando con fusil. Nadie de la seguridad de Villavicencio estaba del otro lado. Entonces, no había un círculo de seguridad. ¿Usted no cree que para priorizar los recursos debería darse la seguridad a quienes realmente representan o tienen mayor riesgo de ser atacados como objetivo de las organizaciones delincuenciales y no aquellos que realmente son inocuos, los que tienen 0,1% y no han dicho nada en su discurso, ni en su vida práctica han hecho nada en contra de las organizaciones delincuenciales? Nadie lo va a matar, ni en su casa, pues. Justo, justo, doctor, lo que usted dice, ¿no es cierto? Se debe tener un antecedente. Entonces, el ciudadano X en su vida realizó muchas actividades, muchas denuncias, muchas investigaciones y entregó información a las autoridades para que se vaya en contra de un grupo organizado, delincuencial o algo. Pero entonces hay antecedentes, hay, digamos, hay registro de actividades que de una u otra manera sí lo pueden poner en riesgo, ¿no es cierto? Pero, como yo digo, si ningún candidato se pronuncia por un buen plan de seguridad, si ningún candidato ha hecho nada en contra de estas organizaciones, si ningún candidato tiene evidencias de que realmente necesita protección, porque hay que verificar esas evidencias, ¿no? Si usted fue amenazado, lo han llamado, le han puesto un artefacto electrónico, un artefacto eléctrico, un artefacto, cualquier amenaza para detectar que sí en verdad estuvo en peligro o le están atacando
a esta persona y ahora como candidato, pues con mayor razón. Como pasó con Villavicencio, como Galán en Colombia, recuerde usted, doctor. En Colombia el doctor iba en contra de todo lo que era el narcotráfico. Pablo Escobar era una de las principales amenazas y pues por eso pasó lo que pasó. Entonces aquí en nuestro Sí. país, yo creo que en principio ninguno de los candidatos es forzado a ser candidato. No, cada quien decide, ¿no es cierto? Usted decide ser candidato, nadie es forzado para ello. Primero. Segundo, una buena evaluación de qué mismo, cuál es su plan, cuál es su fortaleza, que vaya en contra de estas organizaciones en caso de ganar. Pero nosotros vemos que realmente no hay nada y yo creo que no necesitarían seguridad, más bien lo que necesitan es una buena confianza de su equipo de entorno que tiene al lado y que, claro, de acuerdo a los procedimientos, tienen que cernir, como yo digo, las infiltraciones. Esto es muy importante, doctor. Las infiltraciones en los diferentes tiendas políticas, ya sea por dinero, ya sea por negocio o por ideología o porque el otro candidato les pagó para saber qué van a hacer. Eso sí va a haber, eso sí va a haber. Pero ya yéndose al marco de la inseguridad contra ellos, no, porque como digo, hasta ahora no hay una tendencia o un plan en el que demuestre que el ciudadano X candidato por tal es una amenaza y es un peligro para las organizaciones. Coronel, generalmente en el tema político se dice que el voto no es racional, sino que es emocional. Y explotando aquello en la década de los 80, acá en el Ecuador, eh, hubo algunos casos en que se hacían autoatentados para victimizarse y entonces tocar la fibra íntima del votante y que éste en una demostración de solidaridad se le exprese en las urnas. ¿Eso también se está tomando en consideración actualmente o no? Porque cabe la posibilidad. Doctor, la tecnología es algo muy bueno, pero también es enemiga de la persona que no la dispone. Entonces, en la actualidad, la tecnología permite hacer muchas cosas. El dron, por ejemplo, que fue a La Roca, ¿no es cierto? El dron que en algún momento supuestamente fue un atentado contra Maduro, y así los drones contra algunos candidatos. Hoy en la actualidad la tecnología permite hacer muchas cosas y también dejar evidencias, ¿no es cierto? Claro, yo creo que el tema pasa por la selección del candidato. Por eso yo decía al principio, veamos el origen de dónde viene el candidato, ¿no es cierto? Y no tiene nada de malo que sea pobre, que sea un ilustrado, un buen profesional y que sea pobre, no tiene nada de malo. Pero también veamos si viene de ciertas organizaciones. Si viene de organizaciones que son y tienen relación con organizaciones delincuenciales, claro, hay que tener mucho cuidado. Pero si pasan los filtros para ser candidato, que yo creo que ahí está la falla, hay muchos candidatos que no reúnen las cualidades éticas o morales que deberían ser las primeras. Entonces ahí sí va a pasar muchas cosas que podrían darse atentados, broncas, peleas, pero con organizaciones que sean, digamos, o estén en oposición contra ellos, ¿no? Pero de Sí, ahí, yo me refería más que nada, coronel, disculpe que lo interrumpa, es al hecho de los autoatentados, como se pusieron de moda en los años 80, que el candidato para tocar la fibra sensible del votante se generaba un autoatentado y entonces recibía el respaldo en las urnas. Recordemos hace poco en el gobierno de Lenin Moreno, el expresidente Bucarán decía que Dalo, que era candidato, fue candidato a la presidencia, había sido objeto de un atentado y que habían puesto un artefacto explosivo en su vehículo. Cuando fue la unidad especializada en explosivos de la policía, resulta que ni siquiera detonador tenía. El aparato era poco más y poco menos que una granada de juguete. Entonces, claro, generó el escándalo que debió haber generado en redes sociales y tal. Unos hay pobrecitos, otros nada. Dijeron los típicos comentarios en favor y en contra. Pero, ¿qué tanto de eso puede replicarse ahora en cuanto al tema de los candidatos, los que tienen muy pocas posibilidades y que por subir en la popularidad puedan generar un autoatentado? Eso también se está investigando por parte del Estado para prevenir no solamente el atentado de organizaciones criminales, sino también el autoatentado por parte del candidato.
Doctor, el tema es que partamos de algo que dentro del país hoy en la actualidad tenemos muchos problemas y una amenazas o amenazas. Una de ellas es la desinformación, doctor. Hoy tenemos tanta desinformación porque justamente no es información verificada para darla como buena. Y tenemos tanta desinformación que sale que ayer le atentaron contra alguien, le robaron, y total de los totales, ¿sabes? No pasa absolutamente nada. Entonces lo que yo creo que lastimosamente debería tener el país, debería tener un montón de tecnología y entre ellos software que permiten identificar y verificar realmente, por eso digo, el riesgo, la amenaza, el peligro que corre cierto candidato. Si el candidato X no ha sido conocido y se hace un autoatentado, lógicamente no va a llegar a nada, ¿no? Sino que está utilizando, digamos, actividades mañosas que no son adecuadas, pero como hay tanta desinformación, la población hoy en la actualidad no sabe qué creer, si es bueno o es malo, o qué en realidad es verdad. Pero eso ya sería ya un papel aparte que el momento que se dé, pues las autoridades tendrán que verificar realmente. Lo que sí tendría que haber es cosas claras. Si un candidato hace este tipo de actividades, pues bueno, se ha descalificado o algo así, ¿no es cierto? Coronel, hemos hecho un análisis de lo que ha sido, de lo que es. Pasemos ahora, por razones del tiempo, que estamos sobre el tiempo, a qué es lo que debería ser. Y le pongo el siguiente caso. Supongamos que yo le digo, yo tengo la capacidad de decirle, coronel, necesitamos armar un sistema y un proceso para brindar verdadera seguridad a los candidatos a las diversas eh, puestos políticos y también seguridad para aquellos visitantes importantes de naciones amigas que vienen al país. Le doy la tarea para que arme este cuerpo. ¿Usted qué recomendaría y qué haría en ese caso? Doctor, sabe que nosotros tenemos una gran experiencia, digo nosotros, porque damos asesorías y recomendamos qué hacer y qué no hacer. Si usted a mí me dice, necesito este tipo de protección para que venga mañana el jeque X, YZ, y lo necesito proteger aquí en el país ante la inseguridad que se tiene, ante la seguridad que se vive, y si se enteran que llega tal persona con tales características, con tales poderes, y o al candidato X, se hace un plan muy adecuado, muy profesional, en el que entra absolutamente toda la información que yo necesito para en base a eso hacer una planificación de el registro de todas las actividades que va a realizar con una proyección y con una anticipación. Es decir, si el señor va a venir, digamos, el 10 de octubre, entonces yo ya tengo el tiempo necesario para realizar el recorrido de todos los lugares que va a estar, dónde va a estar, verificar los datos y antecedentes con las personas con las que se va a reunir, verificar y entender las tendencias, las ideologías, los objetivos, ¿cómo se dice? Lo que yo necesito, lo que ellos quieren de esa persona. Pero todo esto se lo puede armar gracias a tres cosas, doctor: profesionalismo de las personas que lo van a realizar, que ese profesionalismo no es cuestión de decir yo soy, no, no, hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo con diferentes exámenes y con diferentes verificaciones. La otra, que es muy necesario, que es sumamente necesario, es la tecnología, doctor. La tecnología nos ayuda a determinar y anticiparnos a lo que se va a dar y lo que se puede dar en base a la información que disponemos y que hemos encontrado y verificado. Y la tercera es la convergencia de inteligencia artificial, ciberseguridad, seguridad física y protección para identificar. Es decir, mañana viene el señor X, entonces yo veré, primero, qué tipo de vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de hospedaje? ¿Qué tipo de ropa? ¿Qué tipo de medicina necesita? ¿Qué tipo de personas están a su lado?
Es más, en base al blanco a proteger, uno recomienda utilizar cierto tipo de armas. Y en base al protector, usted recomienda utilizar la cantidad necesaria. Es decir, si el señor va a estar en una provincia donde hay mucha delincuencia, hay mucha organización narcodelictiva o lo que sea, usted tendrá que superar. Pero previo al análisis de inteligencia que usted lo haga, incluso nos ponemos a recomendar y decir, señor, yo le recomiendo que no vaya. Pero si el señor sigue, entonces, claro, hay parámetros donde uno dice, bueno, ya no es mi responsabilidad, estamos yendo a un área donde por más seguridad que usted tenga, lo pueden vender. El estudio es completo, doctor, es amplio esto y es muy interesante. Entonces aquí la doctrina, la experiencia se unen para justamente dar el mejor resultado. Incluso ahí, incluso aún, sabemos que nada es perfecto en el tema de seguridad porque, como yo digo, depende de los intereses políticos, los intereses grupales, los intereses de poder. Hoy en el mundo nadie está seguro, doctor. Es correcto, coronel. Coronel, no me queda más que agradecerle por su tiempo, su conocimiento, pedirle disculpas a usted y a nuestra audiencia por los inconvenientes que hemos tenido con el tema del Internet. Eh, ya pasaremos esta entrevista editada para que sea mucho más fluida para con nuestros televidentes. Y siempre, coronel, podremos llamarlo para que acuda a absolvernos ciertas inquietudes que se nos presentan, más aún ahora que se abre ya la campaña eh, de manera total, porque ya el CNE va a abrir la campaña, el periodo de campaña, eh, y ahí veremos en el transcurso de los días las deficiencias, falencias que se presentan en cuanto al tema de la seguridad de los candidatos. Esperemos que no pase nada. Yo creo que no se dan las circunstancias que se dieron en la campaña pasada con Villavicencio. No hay personaje alguno, a excepción del presidente de la República, que está, gracias a Dios, bien salvaguardado por el cargo que ostenta. Eh, en ese caso, yo creo que estas elecciones no vamos a tener esas particularidades en cuanto a la posibilidad de que ocurra un magnicidio con alguno de los candidatos. Sus palabras finales, mi estimado coronel. Doctor, bueno, lo que usted manifiesta es muy real, pero a la final, como yo digo, no todo depende de los intereses grupales, personales, individuales o ideológicos. Y de pronto no hacen atentados contra un candidato, pero sí pueden hacer atentados contra sedes, pueden hacer atentados contra grupos el mismo día de las elecciones para que no sean unas elecciones tranquilas, seguras. Hay eventos que pueden darse, hay eventos. Y ahí es que por eso se debe trabajar duro en todo esto. La inteligencia tiene que estar adelantada totalmente con tecnología y todo para determinar e identificar. Además de ello, pues doctor, como yo digo, siempre será un gusto y un placer analizar estos temas que usted los trae a colación aquí a este programa, a estos programas que son de mucho interés y validez para la población, para que vean un poquito más allá de lo que uno conoce. Entonces, eso ayuda, nos ayuda a evitar ser parte de las estadísticas. Gracias, coronel. También agradecer a nuestros auspiciantes y agradecer a los 92 grupos que repiten nuestro programa y que nos da un alcance tentativo exponencial de 2 millones de personas. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor.